Un titán caído por un chisme cruel, el día en que el valor real de una mujer derrotó a un imperio. Suscríbete al canal ahora y toca la campana para no perderte las historias que cambian el juego. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando las palabras más crueles de un hombre, destinadas a enterrar la dignidad de su ex esposa, se convierten en el hazmerreír más grande de la alta sociedad de Buenos Aires? Esto no es una fantasía de Hollywood. Es una historia escalofriantemente real. Es la crónica de cómo las sombras más oscuras pueden devorar a quienes las proyectan. Y en solo 2 semanas, el mundo de un magnate se colapsaría por completo cuando la mujer que él creía haber borrado apareció en la portada de una revista de prestigio, de la mano de un hombre cuyo nombre podía comprar y vender todo su imperio. Esta es la crónica de cómo una mujer silenciada se convirtió en la persona más envidiada de la ciudad. El precio de la obsolescencia social. El aire en el gran salón de baile del Hotel Alvear Palace era denso, impregnado con el aroma de la fortuna antigua y una ambición sin límites. Era la gala anual de la Fundación Legado, un evento que, más que caridad, era un cálculo silencioso y brutal de la jerarquía social de la élite argentina. En el centro de uno de los círculos más aduladores estaba Dante Beltrán. A sus 52 años, era un hombre esculpido por la codicia. Su imperio inmobiliario, Beltrán Desarrollos, era un testimonio de su crueldad, y su reciente divorcio era, a sus ojos, otra adquisición exitosa. Colgada posesivamente de su brazo estaba Julieta, una influencer de 28 años, cuya principal habilidad era parecer perpetuamente sorprendida y encantada. Su risa era un sonido agudo y tintineante que puntuaba las grandiosas declaraciones de Dante. El mercado habla, pero solo para los audaces. No para el lastre inútil, declaró Dante a una audiencia cautiva de gestores de fondos y sus esposas. Le dio a Julieta un apretón posesivo en la cintura, un gesto que nadie pasó por alto. Hablaba de negocios, pero todos sabían que también se refería a Emilia. Su divorcio de Emilia Fuentes, su esposa durante 25 años, se había finalizado 6 meses antes. Durante más de 2 décadas, Emilia había sido la socia silenciosa en su ascenso. Ella era quien había encantado a las viejas familias aristocráticas, quien recordaba los nombres de sus hijos y sus organizaciones benéficas favoritas, quien había transformado su austero ático modernista en un hogar cálido y acogedor, donde los tratos se cerraban en sus cenas perfectamente orquestadas. Ella había puesto en suspenso indefinido su prometedora carrera como historiadora del arte para construir el imperio Beltrán. Su pago fue una ejecución sumaria de su matrimonio, entregada en su 25º aniversario. Dale a me gusta si crees que Emilia merecía algo mejor que un despido después de 25 años de servicio. Esa noche, impulsado por el champán añejo y un sentido de autocomplacencia escandalosamente inflado, Dante estaba en su apogeo cerca de las mesas de la subasta silenciosa. Ramiro Cifuentes, un promotor inmobiliario rival, se acercó con una sonrisa juguetona. «Dante, qué bueno verte», comenzó Ramiro, sus ojos parpadeando hacia Julieta. «Te ves revitalizado». «Lo estoy, Ramiro. Eliminé los carbohidratos», bromeó Dante, y sus compinches se rieron con él. «Y otras cargas innecesarias». Hablando de eso, Ramiro bajó la voz de forma conspiradora. «Vi a Emilia el otro día en el Malva. Ella estaba... bueno, solo estaba allí». Las palabras tácitas flotaban en el aire. Se veía disminuida, se veía perdida, se veía vieja. El rostro de Dante se endureció.
La mera mención de su nombre se sentía como una mancha en su noche triunfal. Quería que el mundo lo viera como un hombre renacido, no como un hombre que simplemente había cambiado a su esposa por un modelo más nuevo. Necesitaba controlar la narrativa. Emilia, dijo, su voz lo suficientemente alta como para que varias personas se giraran. Adoptó una mirada de fingida lástima. Pobrecita, le deseo todo lo mejor, de verdad. Pero seamos honestos, se inclinó, su voz un susurro teatral que se extendió por el mármol pulido. La mujer tiene 48 años, me dio los mejores años de su vida, y estoy agradecido. Hizo una pausa para un efecto dramático. Pero ya pasó su fecha de caducidad. Es simplemente demasiado vieja para el juego de las citas ahora. ¿Quién va a querer a una mujer de su edad para empezar de nuevo? Es una tragedia, de verdad. Las palabras fueron una daga, afilada y precisa. Algunos se encogieron. Algunas de las mujeres, contemporáneas de Emilia, intercambiaron miradas incómodas. Pero los hombres asintieron con una especie de comprensión sombría. Julieta simplemente se rió, apretando su agarre en el brazo de Dante. Su juventud era un escudo contra la crueldad casual de su declaración. Lo que Dante no notó fue la figura silenciosa parada justo detrás de un gran arreglo floral. Carla Damián, la mejor amiga de Emilia y una periodista bien conectada que había escuchado cada palabra venenosa. Sus ojos se entrecerraron y discretamente escribió una nota en su teléfono. El grito silencioso de la furia, a kilómetros de distancia, en un tranquilo apartamento en Recoleta que se sentía más como una biblioteca que como un hogar. Emilia Fuentes no estaba al tanto del último clavo público que su ex esposo estaba martillando en el ataúd de su dignidad. Estaba rodeada de libros sobre arte renacentista. El olor a papel viejo, un bálsamo reconfortante. El divorcio la había dejado económicamente segura, pero emocionalmente vacía. Había pasado 25 años orbitando a Dante, su propia luz atenuada para que la de él pudiera brillar más. Ahora, en la repentina oscuridad, se sentía invisible. Su teléfono vibró. Era Carla. «Emilia, estás sentada». La voz de Carla estaba tensa por la furia. «Siempre estoy sentada en estos días», respondió Emilia con una risa débil. «¿Qué pasa?» Carla relató la conversación, palabra por palabra brutal. Emilia escuchó en silencio, su mano apretando el reposabrazos de su silla tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Cada sílaba era un golpe físico. Pasó su fecha de caducidad, demasiado vieja para salir. Una tragedia. No era solo que lo hubiera dicho, era que lo había dicho con una lástima tan pública y condescendiente. No solo se había divorciado de ella, estaba tratando de borrarla, de definirla como una reliquia de su pasado, una cosa usada sin valor futuro. Cuando Carla terminó, el silencio en la línea era pesado. «Emilia, ¿estás ahí?» Una sola lágrima trazó un camino por la mejilla de Emilia. No estaba triste. La tristeza había sido un dolor sordo durante meses. Esto era algo nuevo. Esto era una rabia fría y clarificadora. «Estoy aquí, Carla». Su voz era sorprendentemente firme. «Gracias por decírmelo. ¿Qué vas a hacer?» Emilia miró alrededor de su apartamento, a los libros que eran sus únicos compañeros, al reflejo en la ventana oscura de una mujer que apenas reconocía. Dante había construido su mundo sobre la percepción. Creía que había elaborado su imagen pública como una mujer patética y olvidada. «Voy a cambiar la narrativa», dijo, las palabras sintiéndose como una promesa. «Él piensa que soy invisible. Está a punto de descubrir qué sucede cuando una mujer no tiene nada que perder». Ella no sabía cómo.
No tenía un plan. Pero por primera vez en mucho tiempo, la mujer que había sido definida por su marido durante 2 décadas sintió el primer atisbo de la persona que solía ser. Una mujer de intelecto, pasión y una voluntad de hierro que simplemente había estado latente, no muerta. La tragedia no era su edad. La tragedia era que alguna vez había creído que su valor estaba ligado a él, y ese era un error que nunca volvería a cometer. ¿Crees que Emilia podrá cambiar la percepción que Dante ha creado de ella? ¿Cómo crees que lo hará? Dinos qué harías tú en su lugar. Un glimmer de vida antigua. Los días que siguieron a la llamada de Carla fueron un torbellino de furia silenciosa. La rabia de Emilia no se manifestó en gritos o lágrimas, sino en una energía tensa y enfocada que zumbaba justo debajo de su piel. El mundo exterior se sentía hostil. Cada vez que salía de su apartamento, se imaginaba a la gente mirándola con la misma lástima que Dante había proyectado. Lo veía por todas partes. Su rostro engreído en la portada de una revista de negocios en un kiosco, su nombre en un nuevo desarrollo de viviendas de lujo que pasaba mientras caminaba. Era ineludible. Carla, siempre la general leal, trató de animarla. «Tenemos que sacarte de ahí, Emilia. Vamos a ese nuevo bar de cócteles en Palermo. Está lleno de artistas y escritores, no de esos buitres financieros con los que se juntaba Dante». «¿Y para qué, Carla?», preguntó Emilia con desgana, pasando las páginas de un libro sobre las obras de Artemisia Gentileschi. «¿Para exhibirme como un premio que espera que alguien note que no estoy del todo lista para el cementerio?» «Basta, deja de hablar como él», la regañó Carla suavemente. «Sus palabras son veneno. Es difícil no beberlo cuando lo ha vertido en el suministro de agua de la ciudad». A pesar de los esfuerzos de su amiga, Emilia se retiró aún más a su caparazón. Se sentía como un fantasma que acechaba la vida que una vez tuvo. El acuerdo de divorcio había sido generoso, pero el dinero se sentía como una indemnización por un trabajo largo y desagradecido. Lo que extrañaba no era a Dante, sino un sentido de propósito, de estructura, la sensación de ser parte de algo. Ahora sus días eran informes, un vasto lienzo vacío. Una tarde lluviosa de martes, mientras revisaba el correo viejo, su mano rozó un sobre grueso de color crema que había ignorado durante semanas. Estaba grabado con el logo de la Fundación de la Cruz, una organización privada de arte, conocida por su impresionante colección de arte postimpresionista y moderno. Lo abrió con un abrecartas, sus movimientos mecánicos. Era una invitación, no a una gala o un evento de recaudación de fondos, sino a un simposio privado. La mirada del patrón, un simposio sobre coleccionismo privado y confianza pública. Era un evento pequeño y exclusivo para curadores, académicos y un puñado de grandes mecenas. Se dio cuenta con una sacudida de que su nombre todavía estaba en su lista de sus días como estudiante de doctorado, mucho antes de que se convirtiera en la señora Dante Beltrán. Su primer instinto fue tirarlo. La idea de entrar en una sala llena de gente, de tener una pequeña charla, era agotadora. Sería una forastera, una reliquia de otra vida. Luego sus ojos se posaron en la lista de oradores. La conferencia magistral sería impartida por el doctor Gael de la Cruz. El nombre le dio un extraño zumbido. Gael de la Cruz era una leyenda, pero también un fantasma. Era un multimillonario de la tecnología, el arquitecto detrás de la revolucionaria firma de cifrado de datos Ágida, una compañía tan poderosa y ubicua que operaba silenciosamente en segundo plano en la mitad de las transacciones digitales del mundo. Pero a diferencia de sus pares, De la Cruz era patológicamente privado. No daba entrevistas,
No tenía presencia en las redes sociales y rara vez era fotografiado. Su única pasión pública conocida era el arte. Se rumoreaba que poseía una de las colecciones de arte privadas más importantes del mundo, una colección que nadie había visto. Emilia había seguido sus supuestas adquisiciones durante años, de la forma en que un aficionado a los deportes sigue a su equipo favorito. Compraba con el ojo de un erudito, no de un inversor. Una vez había pagado una suma récord por un paisaje menor de Camille Pissarro, no porque fuera famoso, sino porque fue la última pieza que Pissarro pintó antes de que su vista comenzara a fallar, y la pincelada contaba una historia de urgencia y luz menguante. Este era un hombre que entendía el arte no como una mercancía, sino como un lenguaje. El simposio era al día siguiente. Una idea salvaje y aterradora comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si fuera no para encontrarse con alguien? No para establecer contactos, no para demostrar que Dante estaba equivocado, sino por sí misma, para pasar un día en un mundo que una vez había sido su universo entero, para escuchar a la gente hablar el lenguaje que amaba, para sentirse, aunque solo fuera por unas horas, como la mujer que era antes de convertirse en esposa. «Voy a salir», le dijo a Carla por teléfono esa noche. «¡Un milagro! ¿A dónde? ¿Debería ponerme tacones?» «No, es algo para mí». Al día siguiente, Emilia se paró frente a su armario, un lugar lleno de vestidos de diseñador y trajes de poder elegidos para complementar la imagen de Dante. Se sentían como disfraces para un papel que ya no interpretaba. En la parte de atrás, encontró un simple vestido gris carbón, una pieza bien hecha que había comprado para su defensa doctoral años atrás. Lo combinó con tacones bajos y sensatos y un simple collar de plata. No parecía la ex esposa de un multimillonario o una socialité. Parecía lo que era: una erudita. El simposio se celebró en la casa privada de la fundación, un magnífico edificio de piedra caliza cerca de la avenida Alvear. La atmósfera era silenciosa y académica. Sin prensa, sin fotógrafos, solo el murmullo bajo de conversaciones inteligentes y el olor a madera vieja y cera de limón. Emilia sintió una oleada de ansiedad, pero también un atisbo de regreso a casa. Se deslizó en un asiento en la parte trasera del pequeño auditorio, contenta de ser anónima. Los paneles eran debates fascinantes sobre la procedencia, la ética de la repatriación y el papel de los archivos digitales. Por primera vez en meses, Emilia no pensaba en Dante, ni en Julieta, ni en lo que la gente pensaba de ella. Estaba completamente absorta. El análisis que lo cambió todo. Garabateando notas en un pequeño cuaderno Moleskine, llegó el orador final, Gael de la Cruz. No era lo que esperaba. Era alto y delgado, quizás a mediados de sus 50, con canas en las sienes y ojos que parecían absorber todo lo que le rodeaba. Llevaba una simple chaqueta de tweed oscura, sin corbata. No habló desde un podio, sino que caminó lentamente por el escenario, su voz tranquila y mesurada. Su charla fue brillante. Habló del arte como una forma de datos, un depósito de la experiencia humana, la emoción y la historia que era más complejo y valioso que cualquier código digital. Argumentó que los coleccionistas no eran dueños, sino custodios, con el deber de preservar y finalmente compartir. Durante la sesión de preguntas y respuestas, un curador del Malva hizo una pregunta sobre un boceto de Modigliani recientemente descubierto y en disputa. El consenso de los expertos era que era una falsificación inteligente. Antes de que de la Cruz pudiera responder, Emilia sintió un impulso irresistible.
Sin siquiera pensarlo, levantó la mano. Un moderador, sorprendido de ver una mano en la última fila, le hizo un gesto. «Disculpe, doctor de la Cruz», comenzó, su voz más clara de lo que esperaba. Aunque el craquelado es inconsistente con la preparación típica del lienzo de Modigliani de la época, ¿alguien ha analizado la composición de pigmentos del dibujo subyacente? Su trabajo inicial, antes de mudarse a París, a menudo utilizaba una tierra de siena tostada específica, que se molía con un contenido de aceite de linaza más alto de lo habitual. Crea una firma química muy particular que sería casi imposible de replicar para un falsificador, a menos que también fuera un historiador de materiales. La sala se quedó en silencio. Algunas personas se giraron en sus asientos para mirarla. Su análisis era arcano, específico y profundamente perspicaz. Era el tipo de detalle que solo alguien que había pasado cientos de horas estudiando el tema sabría. Gael de la Cruz hizo una pausa y la miró directamente. Su mirada no era de evaluación o desestimación. Era de genuina curiosidad intelectual. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Eso. Su voz resonó en la tranquila sala. Es una observación extraordinariamente astuta. No se ha analizado de esa manera. Acaba de darle al Departamento de Conservación Reina Sofía una nueva línea de investigación. Mantuvo su mirada un momento más. «Gracias, señorita Ríos», dijo ella, con el corazón latiéndole con fuerza. «Emilia Fuentes», asintió él lentamente. «Señorita Fuentes, gracias». Mientras el simposio se interrumpía para una pequeña recepción, Emilia, nerviosa por su propia audacia, trató de escabullirse sin ser notada. Había hecho lo que vino a hacer. Había recordado quién era. «Señorita Fuentes», se giró. Gael de la Cruz estaba allí, sosteniendo 2 vasos de agua. Él le ofreció uno. «Esperaba poder tener un momento», dijo. Su observación sobre la tierra de siena tostada no fue solo astuta, fue brillante. Ese es un nivel de conocimiento material rara vez encontrado fuera de un laboratorio de restauración. «Soy conservadora ahora», dijo Emilia, tomando el vaso. «Una historiadora del arte, o lo era. Ha pasado un tiempo. Una pasión como esa no desaparece sin más», dijo él, sus ojos amables. Quizás yace latente. La estaba mirando a ella. A su mente, durante la siguiente hora, se quedaron en un rincón tranquilo de la recepción. Y por primera vez en 25 años, Emilia habló de arte. Habló de la forma en que Gentileschi usaba el claroscuro, no solo para el efecto dramático, sino como un arma. Habló de las alegorías políticas ocultas en los retratos renacentistas. Se olvidó de dónde estaba. Se olvidó de Dante. Se olvidó de que se suponía que era demasiado vieja. Ella era solo Emilia, y por primera vez sintió que eso era más que suficiente. Cuando finalmente salió de la casa, al aire de la tarde, la ciudad se veía diferente. La luz parecía más brillante. Ya no hostil, sino llena de promesas. Había entrado en ese edificio como un fantasma, pero salía como ella misma. ¿Crees que este encuentro cambiará la vida de Emilia para siempre? ¿Qué crees que pasará ahora que el multimillonario más reservado del mundo ha notado su intelecto? Una corte de cerebros y pigmentos. Los días que siguieron al simposio fueron una revelación. Emilia había esperado que el encuentro con Gael de la Cruz fuera un punto brillante singular en su existencia, por lo demás gris. No había esperado un seguimiento, pero 2 días después, un mensajero entregó un pequeño paquete plano a su apartamento. Dentro no había flores ni champán, sino una rara primera edición de un libro sobre la composición química de los pigmentos
del siglo XVIII. Dentro había una nota escrita a mano en una tarjeta gruesa de color crema. Señorita Fuentes, sus ideas se han quedado conmigo. Sospecho que podría ser una de las pocas personas que apreciaría el capítulo sobre el Albayalde veneciano. Si tiene tiempo, sería un honor si se uniera a mí para una visión privada de algunas piezas que plantean preguntas similares. Atentamente, Gael de la Cruz. Había incluido un número privado. La mano de Emilia tembló mientras sostenía la tarjeta. Esto no era una cita, no en el sentido tradicional. Era una invitación a un mundo que creía cerrado para siempre. Era un gesto de profundo respeto intelectual. Llamó al número. Su primera cita no fue en un restaurante de moda o un club ostentoso. Él envió un coche discreto a recogerla y la llevó no a un museo público, sino a un almacén sin marcar y con clima controlado en las afueras de la ciudad. Dentro había una galería privada que le robó el aliento. Era un museo de uno. Lienzos de Rothko sangraban color en una pared. Una escultura de Giacometti se alzaba inquietantemente en el centro de la sala, y un tríptico de Francis Bacon gritaba silenciosamente desde otra. Gael la estaba esperando, vestido con un simple suéter de cachemira y pantalones. No había asistentes, ni curadores. Simplemente quería que ella los viera sin distracciones. Para escuchar lo que tienen que decir, explicó. Durante 3 horas, caminaron y hablaron. Él no daba conferencias. Hacía preguntas. Quería su opinión, su reacción visceral, su interpretación académica. Se paraba frente a un cuadro, con la cabeza inclinada, y decía: «Veo desesperación aquí, pero mencionaste algo sobre Gentileschi usando la oscuridad como arma. ¿Ves eso aquí? ¿Es la oscuridad un vacío o es una presencia activa?» Emilia, que había pasado años teniendo una pequeña charla sobre handicaps de golf y veraneando en la costa, sintió que su mente se desplegaba como una vela atrapando el viento. Era elocuente, apasionada y brillante. Desafió sus interpretaciones, ofreció las suyas y señaló detalles que él, el dueño, nunca había notado. Esto se convirtió en su rutina. Su cortejo fue una serie de aventuras tranquilas y extraordinarias. Un día, él la llevó en su jet privado a Mendoza, no para un día de cata de vinos, sino para pasar 2 horas en un laboratorio de conservación en un museo privado, mirando una escultura de Degas recién adquirida bajo un microscopio. Otra noche, no salieron en absoluto. Él fue a su apartamento y se sentaron en el suelo, rodeados de sus libros de arte, discutiendo juguetonamente sobre la influencia de los grabados japoneses en Van Gogh. Nunca mencionó su pasado, su divorcio o Dante. Era como si su vida solo hubiera comenzado en el momento en que se levantó en ese simposio. Estaba interesado en la Emilia Fuentes que existía fuera de la sombra de cualquier hombre. Estaba cautivado por su mente, su pasión y la fuerza tranquila que recién estaba redescubriendo en sí misma. «Tienes un ojo asombroso, Emilia», le dijo una noche, mientras estaban frente a un retrato melancólico y hermoso de un maestro flamenco desconocido. «Es un regalo. Dejarlo inactivo es un crimen contra todo un campo de estudio». «No pensé que a nadie le importara este campo ya», admitió ella, su voz suave. «¿O a mí?» Él se giró para mirarla, su expresión seria. «El mundo es ruidoso y celebra las cosas equivocadas. Celebra el ruido sobre la sustancia, la percepción sobre la realidad. Pero eso no significa que la sustancia y la realidad hayan perdido su valor. Solo significa que son más difíciles de encontrar». Hizo una pausa,
su mirada suave y infinitamente más preciosas cuando las encuentras. El feroz, el juego de la percepción, el dominio de la realidad. Mientras tanto, Dante Beltrán vivía en una realidad muy diferente. Su vida con Julieta era un torbellino de apariciones públicas y felicidad forzada. Estaban en cada inauguración, cada fiesta de lanzamiento, sus fotos pegadas en los sitios de chismes. A Dante le encantaba. Se sentía poderoso, deseado. Un rey con su joven reina. Escuchó susurros sobre Emilia a través del molino de chismes. Ramiro Cifuentes había mencionado haberla visto con una especie de académico. Dante se rió. Bien por ella, le dijo a Ramiro durante un partido de squash, su voz goteando con descendencia. Me alegro de que haya encontrado un amigo, probablemente algún profesor polvoriento. Mientras sea feliz, ¿verdad? Lo creía genuinamente. No podía concebir un mundo donde Emilia pudiera encontrar a alguien que no fuera una pálida y patética sombra de sí mismo. En su mente, él era la cúspide. Cualquiera que ella encontrara sería un paso hacia abajo, prueba de que él tenía razón al dejarla. Julieta, cuya visión del mundo estaba moldeada por las métricas de las redes sociales, reforzó su delirio. Como quién saldría en serio con alguien tan mayor, había dicho una noche mientras se desplazaba por su teléfono. Sin ofender a Emilia, pero su marca simplemente caducó. Dante asintió, disfrutando de la validación. Estaba tan cegado por su propio ego que no notó las señales. No notó que la mujer tranquila y respetuosa, de la que se había divorciado, estaba siendo reemplazada lentamente por una intelectual, segura y comprometida. No se dio cuenta, porque nunca la había visto de verdad en primer lugar. El punto de inflexión llegó una noche en la casa de Gael, una impresionante vivienda minimalista que valoraba la luz y el espacio por encima de la ostentación. Él había encargado un informe sobre la viabilidad de una nueva Fundación Mundial de Arte dedicada a financiar la investigación histórica material y la verificación de la procedencia. Le entregó el grueso archivo a Emilia. Estoy pensando en dotar una nueva fundación, dijo simplemente. Creo que podría cambiar la forma en que protegemos y entendemos el arte. Pero una fundación solo es tan buena como la persona que la dirige. Miró directamente a ella. Quiero que seas su directora, Emilia. Yo proporcionaré el capital. Tú la visión. Tendrías autonomía total. Emilia se quedó sin palabras. No era solo una oferta de trabajo, era una restauración. Era él entregándole las herramientas para reconstruir la parte de su vida que se había visto obligada a abandonar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero por primera vez en un año, eran lágrimas de abrumadora gratitud. Emilia, no tienes que responder ahora, dijo amablemente, pero debes saber que te veo Emilia Fuentes, y creo que eres extraordinaria. Más tarde esa noche, mientras estaban en su terraza con vistas a la ciudad, él le tomó suavemente la mano. No era el agarre posesivo de Dante, sino una presencia cálida y firme. Hay otra razón por la que quiero que dirijas la fundación, dijo, su voz un murmullo bajo contra el zumbido de la ciudad. Haría que coordinar nuestros horarios fuera mucho más fácil, asumiendo que estarías dispuesta a casarte conmigo. El corazón de Emilia se detuvo. No fue una propuesta grandiosa y dramática. Fue tranquila, segura y completamente sincera. Fue una propuesta de un hombre que quería una compañera, no una posesión. No le estaba preguntando a la mujer que dirigiría su casa. Le estaba preguntando a la mujer que dirigiría una fundación global. Le estaba preguntando a ella. Miró su rostro, iluminado por las luces de la ciudad,
y vio su futuro. No se trataba del dinero o el estatus. Se trataba de respeto. Se trataba de ser vista. Sí, susurró. Sí, Gael, me casaré contigo. Sellaron su compromiso no con una selfie de anillo de diamantes para Instagram, sino con un tranquilo brindis con champán, su conversación volviendo inmediatamente a los emocionantes planes para su futuro y para la fundación. Eran un equipo. Ninguno de los dos pensó en Dante Beltrán, pero en el otro lado de la ciudad, los engranajes del destino estaban girando, preparándose para una revelación que destrozaría el mundo cuidadosamente construido de un hombre y expondría el vacío en su centro. La tranquila etapa de cortejo había terminado. La tormenta estaba a punto de desatarse. ¿Qué crees que le pasará a Dante ahora que Emilia está a punto de casarse con Gael de la Cruz? ¿Crees que esta historia tendrá un giro inesperado? Comenta tus predicciones. La portada que cambió el eje de Buenos Aires. La quincena siguiente comenzó como cualquier otra para Dante Beltrán. Se despertó en su estéril ático con paredes de vidrio. Julieta todavía dormida a su lado, su rostro aplastado contra una funda de almohada de seda. Pasó por su rutina matutina con la precisión de una máquina. Un baño frío, un batido de proteínas personalizado y un escaneo de las noticias financieras en su tableta. Estaba en la cima del mundo y lo sabía. Un acuerdo importante para desarrollar una nueva torre de lujo en el oeste de la ciudad estaba cerca de completarse. Un acuerdo que cimentaría su legado como uno de los principales desarrolladores de la ciudad. Llegó a su oficina en Beltrán Desarrollos, un monumento de acero y ego en el centro de la ciudad, sintiéndose invencible. Su asistente, una joven nerviosa llamada Carla, lo saludó con su habitual expreso. «Buenos días, señor Beltrán. Su reunión de las 10 a.m. con la Junta de Zonificación está confirmada». «Excelente, Carla. ¿Algún incendio que deba apagar?», preguntó, dirigiéndose a su oficina en la esquina. «No, señor. Todo está tranquilo». Pero no todo estaba tranquilo. En los kioscos de Buenos Aires, una historia diferente estaba saliendo a la luz. No estaba en la portada de La Nación o en las columnas de chismes. Estaba en la portada de El Inversor Sofisticado, una revista influyente y de alta calidad, leída por el dinero antiguo y los verdaderamente poderosos. Era el tipo de revista en la que Dante deseaba desesperadamente estar, pero nunca lo conseguía. Preferían la sustancia al flash. La portada era una obra maestra de elegancia discreta. Era una fotografía en blanco y negro, tomada por un fotógrafo de renombre mundial. En ella, Emilia Fuentes estaba riendo. No una risa posada y cohibida, sino una de alegría genuina y no adulterada. No llevaba un vestido de noche, sino un suéter de cachemira simple y elegante. Su cabello estaba suelto y su rostro, el rostro de una mujer de 48 años, era luminoso. Su mano descansaba en el brazo de un hombre que estaba sentado a su lado. Su propia expresión de adoración, tranquila y profunda. Ese hombre era Gael de la Cruz. El titular, en letras clásicas y audaces, decía: «Silencio roto, el enigmático Gael de la Cruz. Sobre el amor, el arte. Y la mujer que lo cambió todo», anunciando su compromiso con la erudita Emilia Fuentes. El primer temblor de la caída de Dante no ocurrió en su oficina, sino en el exclusivo club de squash, donde su rival, Ramiro Cifuentes, estaba tomando un desayuno después del entrenamiento. Ramiro se atragantó con su tostada de aguacate, mientras su compañero deslizaba la revista sobre la mesa. Sus ojos se abrieron primero con incredulidad, luego con pura alegría inconfundible. Inmediatamente tomó una foto de la portada con su teléfono.
El mensaje de texto llegó al teléfono de Dante justo cuando se sentó para su reunión. Era de Ramiro. Sin palabras, solo la foto de la portada de la revista. Dante se quedó mirando. Su cerebro no podía procesar la imagen. Emilia riendo con... Entrecerró los ojos. Al principio, no reconoció al hombre. Parecía un profesor universitario. Luego, leyó el titular. Gael de la Cruz. El nombre lo golpeó como un impacto físico. Gael de la Cruz, el reclusivo dios de la tecnología. El hombre cuyo patrimonio neto se rumoreaba que estaba en el rango de los 12 dígitos, un número que hacía que la considerable fortuna de Dante pareciera calderilla. No era posible. Esto tenía que ser una broma sofisticada. Emilia, su ex esposa académica y ratona de biblioteca, a quien había compadecido públicamente por ser demasiado vieja para salir, estaba comprometida con uno de los hombres más ricos, más privados y más respetados del planeta. «Señor Beltrán», dijo uno de los funcionarios de zonificación, mirándolo con preocupación. «¿Se encuentra bien?» Se ha puesto pálido. Dante sacudió la cabeza, tratando de despejar la niebla de confusión y rabia. «Bien», logró graznar. «Comencemos». Pero no podía concentrarse. Las palabras en la reunión eran solo ruido. Su mente estaba acelerada, reproduciendo sus propias declaraciones arrogantes en la gala benéfica. Pasó su fecha de caducidad, una tragedia. Lo había dicho tan fuerte, tan públicamente. La había definido como sin valor. Y ahora ella estaba en la portada de El inversor sofisticado. No como una figura trágica, sino como la compañera elegida de un hombre que personificaba el valor. La noticia se extendió por los círculos de élite de la ciudad como un reguero de pólvora. Los teléfonos zumbaban desde Recoleta hasta Palermo. La historia era irresistible. No se trataba solo de la asombrosa mejora en la riqueza, era la justicia poética de todo. Todo el mundo había escuchado las palabras crueles de Dante. Todo el mundo lo había visto exhibiendo a su joven novia. Ahora, las tornas no solo habían cambiado, habían sido lanzadas a la órbita. Para cuando Dante regresó a su oficina, la atmósfera había cambiado. La deferencia habitual de su personal ahora estaba teñida de algo más. Una mezcla de shock, lástima y una curiosidad mórbida. Carla no podía mirarlo a los ojos. «Retén todas mis llamadas», espetó, cerrando de golpe la puerta de su oficina. Abrió su portátil y encontró el artículo en línea. Era peor de lo que podría haber imaginado. No era un simple anuncio. Era un perfil bellamente escrito, que detallaba el brillante pasado académico de Emilia y su mente aguda y perspicaz. Citaba extensamente a De la Cruz. Emilia posee una claridad de pensamiento y una pasión por la verdad que es excepcionalmente rara. El mundo está lleno de gente que grita. Ella es una de las pocas que sabe escuchar, que sabe ver. Casarme con ella es la decisión más inteligente que he tomado jamás. El artículo continuaba anunciando la formación de la Fundación de las Artes de la Cruz Fuentes, con Emilia Fuentes nombrada su directora inaugural, dotada con un fondo inicial de $500 millones. Dante sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Directora de una fundación de $500 millones. Él la había reducido a su edad. Gael de la Cruz la había elevado por su intelecto. No solo había perdido la batalla de relaciones públicas, había sido aniquilado. Ya no era el hombre exitoso que había descartado a su envejecida esposa. Ahora era el idiota que había dejado escapar un tesoro incalculable. Él era el chiste. Su teléfono personal sonó.
Era Julieta, su voz un chillido de pánico. «Dante, ¿lo has visto? Todo el mundo me está enviando mensajes de texto. Jessica de mi clase de yoga me envió la portada. ¿Es real? ¿Tu ex esposa se casa de verdad con ese tipo? El tipo que, como, es dueño de Internet?» «Es una exageración, Julieta», espetó. Su paciencia se había agotado. «Bueno, todo el mundo está hablando de eso, y están hablando de lo que dijiste en la gala. Es súper incómodo para mí ahora». Su preocupación no era por él, ni siquiera por Emilia. Era por su propio estatus social, que se había vinculado inextricablemente al suyo. De repente, ser la novia de Dante ya no era tan buena imagen. Ya no era el vencedor poderoso. Era el tonto cósmico. El golpe final llegó una hora después. Fue una llamada de su principal inversor en el proyecto de la Torre Oeste, una firma conservadora de dinero antiguo. «Dante», dijo el hombre, su voz fría y distante. «Estamos viendo algunos rumores preocupantes. Esta situación pública con su ex esposa se refleja mal. Habla de una cierta falta de juicio». «¿Qué? Es un asunto personal. No tiene nada que ver con los negocios», tartamudeó Dante. «En nuestro mundo, el carácter es negocio», respondió el inversor rotundamente. «Gael de la Cruz forma parte de la junta directiva de 2 de nuestras empresas matrices. No podemos hacer negocios con un hombre que ahora es, a todos los efectos, una vergüenza pública para él. Estamos invocando la cláusula de carácter en nuestro contrato. Retiramos nuestra financiación». La línea se quedó en silencio. Dante se quedó mirando el teléfono en su mano. La Torre Oeste, su proyecto legado, el acuerdo que se suponía que lo haría intocable, se había desvanecido. Se había evaporado en una sola mañana, todo por una portada de revista. Había construido su imperio sobre la percepción, y en un abrir y cerrar de ojos, la percepción había cambiado. No era el tiburón, era el cebo. Se desplomó y se llevó la cabeza a las manos. El silencio de su opulenta oficina era de repente ensordecedor. Le había dicho a todo el mundo que su ex esposa era una tragedia. Acababa de darse cuenta de que la tragedia era la suya. ¿Crees que Dante aprenderá de sus errores? ¿Cómo crees que cambiará su vida después de esto? Te leo el palimpsesto, la historia escrita bajo el borrado. La humillación es un ácido potente. Para Dante Beltrán, quemó su ego, su reputación y ahora sus finanzas. El colapso del acuerdo de la Torre Oeste provocó conmociones en su empresa. Beltrán. Desarrollos estaba muy apalancada, contando con el éxito de ese proyecto. La retirada pública de un inversor importante por una cláusula de carácter fue una señal para todos los demás bancos y socios. Dante era una mala apuesta. Las líneas de crédito se ajustaron. Los rumores de insolvencia comenzaron a circular. Su vida personal se desmoronó igual de rápido. Julieta, cuya lealtad era al estatus, no a un hombre, vio el escrito en la pared. Sus discusiones se volvieron más frecuentes y viciosas. «Esto es culpa tuya, Dante», había chillado durante una pelea explosiva. «Simplemente tenías que abrir tu gran boca sobre tu ex. Nos convertiste en un chiste. ¿Sabes lo que es ir a un brunch y que todos te compadezcan?» 2 semanas después de que saliera la revista, Julieta se fue. Ni siquiera se despidió en persona. Solo un breve mensaje de texto antes de que una furgoneta de mudanzas vaciara silenciosamente sus pertenencias del ático. Su Instagram fue limpiado de todas las fotos de él, reemplazado por publicaciones crípticas sobre nuevos comienzos y cortar la energía tóxica. Quebrado y cada vez más desesperado, Dante hizo lo que nunca pensó que haría. Intentó contactar a Emilia.
Sus primeros intentos fueron llamadas y mensajes de texto, todos sin respuesta. Luego envió un correo electrónico largo y divagante, una patética mezcla de remordimiento fingido y amenazas veladas sobre su historia compartida. También fue recibido con silencio. Finalmente, recurrió a lo impensable. Fue a su edificio de apartamentos en Recoleta, un lugar en el que no había estado desde que sus abogados habían dividido sus bienes. Llamó a su apartamento, su corazón latiéndole con un cóctel tóxico de rabia y desesperación. Una voz respondió a través del intercomunicador, pero no era la de Emilia. Era la voz tranquila y firme de un profesional de seguridad. ¿Quién llama por la señorita Fuentes? Soy Dante Beltrán, su ex esposo. Necesito hablar con ella. Es urgente. Hubo una pausa. La señorita Fuentes no acepta visitas. Por favor, abandone las instalaciones, señor Beltrán. Solo dile que estoy aquí. Dile que necesito disculparme, le gritó a la pequeña caja de metal. Si no se va, nos veremos obligados a llamar a la policía. Derrotado, Dante tropezó de vuelta a la calle. Estaba bloqueado. No solo de su edificio, sino de su vida. Del mundo de respetabilidad que una vez había comandado. Miró su ventana, imaginándola dentro, viviendo una vida que ahora le era completamente inaccesible. ¿Lo odiaba? ¿Estaba disfrutando de su caída? La verdad era que Emilia rara vez pensaba en él. Su vida estaba llena. Estaba inmersa en el lanzamiento de la fundación, reclutando una junta directiva de clase mundial y revisando propuestas de becas de académicos de todo el mundo. Sus días eran un torbellino de reuniones, investigación y debate apasionado con Gael, que no era solo su prometido, sino su compañero de discusión intelectual más entusiasta. Su felicidad no se construyó sobre la ruina de Dante. Se construyó sobre su propio redescubrimiento. La noticia de su colapso profesional y personal le llegó, por supuesto, a través de Carla, quien la entregó con una sombría satisfacción. Emilia sintió una tristeza distante y desapegada, como se sentiría al escuchar sobre la desgracia de un antiguo colega de un trabajo de hace mucho tiempo. Él era un capítulo en su vida que ahora estaba cerrado, y ella no tenía ningún deseo de volver a leerlo. Una noche, ella y Gael estaban teniendo una cena tranquila en casa. Emilia mencionó los intentos fallidos de Dante de contactarla. Parece que se está desmoronando, dijo, no con malicia, sino con una especie de observación clínica. Carla dice que el acuerdo de la Torre Oeste fue el clavo final en el ataúd de su empresa. Gael sorbió su vino, su expresión ilegible. Los inversores principales en ese proyecto, la firma matriz, es un grupo de capital privado llamado Northern Star Investments. Valoran la discreción y el carácter por encima de todo. Me sorprende que actuaran tan rápido basándose en lo que era esencialmente un chisme de alta sociedad, reflexionó Emilia. Gael dejó su copa y la miró. No eran solo chismes, Emilia. Yo formo parte de la junta directiva de Northern Star Investments. Emilia lo miró fijamente, las implicaciones hundiéndose lentamente. Se sintió como una pieza de un rompecabezas encajando en su lugar. Gael, tú no. Nunca lo haría. Tu venganza, si es que se puede llamar así, fue vivir una vida tan plena y feliz que él se volvió irrelevante. Esa fue tu victoria, y fue perfecta. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Sin embargo, en nuestra reunión trimestral de la Junta, surgió el tema de la exposición al riesgo de nuestra cartera. Simplemente compartí mi opinión, como miembro de la Junta, de que cualquier firma asociada con un hombre que mostró un juicio tan profundamente deficiente, crueldad e inestabilidad pública como Dante Beltrán, era, por definición, un riesgo inaceptable.
El carácter, como creo que se le dijo, es negocio. La junta estuvo de acuerdo. Fue una decisión de negocios simple y lógica. Fue el giro, el que demostró que la caída de Dante no fue un karma cósmico o mala suerte. Fue un jaque mate tranquilo, clínico y absolutamente devastador, ejecutado por un hombre que operaba en un nivel que Dante ni siquiera podía comprender. Gael no se había rebajado al nivel de Dante. Simplemente había operado desde el suyo, y al hacerlo, lo había borrado del tablero. No fue un acto de pasión, fue un acto de consecuencia. Ella se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó él, sus ojos buscando los suyos. «Por ver una mala inversión y proteger tu cartera», respondió ella. Una pequeña sonrisa de complicidad apareció en sus labios. Él le devolvió la sonrisa. Una sonrisa rara y completa que arrugó las comisuras de sus ojos. El fantasma de Dante Beltrán finalmente había sido exorcizado, no con un grito, sino con el cierre silencioso de un libro de contabilidad. Semanas después, Carla le envió a Emilia un enlace a un artículo de un tabloide. El titular era sensacional. El magnate inmobiliario en bancarrota, Dante Beltrán, visto mudándose a un alquiler en los suburbios de Buenos Aires. La foto adjunta era granulada, mostrando a un Dante demacrado y sin afeitar llevando una caja de cartón a una modesta casa adosada suburbana. Estaba solo. Emilia miró la foto del hombre que la había declarado vieja e inútil. Él había perseguido la juventud y la percepción, y había perdido todo valor real. Ella había abrazado su edad, su intelecto, su verdadero yo, y había ganado un mundo de sustancia y felicidad. Cerró el enlace sin un indicio de triunfo, solo una tranquila sensación de finalidad. Volvió a la pila de propuestas en su escritorio, su mente ya en el futuro, un futuro que estaba construyendo en sus propios términos. La narrativa era, por fin, suya para escribir. El triunfo de la verdad y el significado. 6 meses después, la Fundación de las Artes de la Cruz Fuentes celebró su exposición inaugural. El evento no se celebró en un salón de hotel cargado, sino en un edificio de hierro fundido bellamente restaurado en el barrio de Palermo. Sus huesos industriales ahora albergaban una galería de última generación. El aire no zumbaba con la charla quebradiza de los escaladores sociales, sino con el murmullo excitado de artistas, curadores y académicos de todo el mundo. La exposición, curada y concebida enteramente por Emilia, se tituló Palimpsesto, las historias ocultas. Era una impresionante colección de obras donde los artistas habían pintado sobre lienzos más antiguos o donde la restauración había revelado historias ocultas. En el centro de la sala, en un simple podio, estaba Emilia Fuentes. Vestida con un llamativo vestido azul marino, elegante en lugar de ostentoso, irradiaba una autoridad tranquila y segura de sí misma. No era la esposa de Gael de la Cruz esta noche. Ella era la directora Fuentes. Y este era su escenario. Un palimpsesto, comenzó, su voz clara resonando en la sala. Es un manuscrito en el que una escritura posterior se ha superpuesto a una anterior borrada. Es una metáfora de la memoria, de la historia, de la verdad, que lo que se borra nunca desaparece realmente. Permanece, esperando un ojo cuidadoso para descubrirlo. En la audiencia, Gael la observaba, su orgullo una fuerza tranquila y palpable. No estaba al frente, sino ligeramente a un lado, permitiéndole ser el centro de atención. Él no era la fuente de su luz, simplemente estaba feliz de estar en su calor. Cerca de la parte trasera de la multitud,
Un rostro familiar observaba con una mirada de asombro atónito. Era Ramiro Cifuentes, el antiguo rival de Dante. Se las había arreglado para conseguir una invitación, porque esta era ahora la sala más importante de Buenos Aires. Recordó las palabras burlonas de Dante en la gala con perfecta claridad. Demasiado vieja para salir. Una tragedia. Miró a la mujer radiante y brillante que acaparaba la atención de las figuras más poderosas del mundo del arte, y sintió un escalofrío. Dante había visto un manuscrito descolorido y trató de quemarlo. Gael había visto el mismo manuscrito, reconocido su valor incalculable, y le había dado a su autora las herramientas para escribir su propia magnífica historia nueva. Los artistas aquí nos enseñan que nada está realmente terminado, concluyó Emilia. Todos somos textos por capas, capaces de ser revisados, restaurados y releídos bajo una nueva luz más brillante. Gracias. El aplauso fue atronador y genuino. Cuando Emilia bajó del podio, estaba rodeada de felicitaciones. Un venerable director del Louvre la felicitó por su visión. Un joven y explosivo artista, cuya obra ella había apoyado, la abrazó con gratitud. Después de unos minutos, Gael se abrió camino entre la multitud hasta su lado. No dijo una palabra, solo le ofreció una copa de champán, sus ojos transmitiéndolo todo. «Estuviste brillante», murmuró, solo para sus oídos. «Fui yo», dijo ella, una sonrisa de pura satisfacción en su rostro. Era la verdad más simple y profunda. Su pasado no fue borrado, pero ya no la definía. Era simplemente el texto borrado debajo de una historia mucho más interesante, una cuyos capítulos más emocionantes aún estaban por escribirse. Al final, esta no es solo una historia de venganza, es una lección poderosa sobre el valor. Dante Beltrán creía que el valor de una mujer estaba ligado a su juventud y a su proximidad a un hombre poderoso. Vio a Emilia como un activo cuyo valor se había depreciado. Lo que no pudo comprender es que cosas como la integridad, el intelecto y la gracia no tienen fecha de caducidad. Acumulan interés. El verdadero triunfo de Emilia no fue casarse con un multimillonario. Esa fue solo el acto final dramático. Su verdadera victoria fue redescubrir su propio valor en un mundo que intentó decirle que no tenía ninguno. No necesitaba un hombre que la salvara, solo necesitaba recordar a la mujer brillante que era antes de conocer a Dante. Su historia es un testimonio del hecho de que la mejor venganza no es rebajarse a su nivel, sino construir una vida tan magnífica que ya no formen parte de tu paisaje. Terminamos. ¿Qué te pareció el giro de Gael y el final triunfal de Emilia? Si crees en el poder de reescribir tu propia historia, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con alguien que necesite escucharlo y suscribirte para ver más dramas de la vida real que te harán reflexionar. ¿Te gustaría que escribamos la siguiente historia sobre el tema de la lealtad inesperada?